Hola gente, yo soy Blaster, y hoy veremos 10 cosas que has visto y han cambiado bastante con el tiempo. Puede que no parezca que estamos acostumbrados, pero hoy en día vivimos con mucha comodidad y conveniencia que hace unos años. Las personas en el pasado nunca habrían imaginado pantallas táctiles o computadoras portátiles, y hoy tenemos acceso a todo eso, incluso poder trabajar desde casa. Para darle la sensación de viaje en el tiempo, le traemos algunas versiones anteriores de artículos que usamos y conocemos. Lo creas o no, pero te sorprenderá esta lista. Número 1. Trajes de baño. Los primeros trajes de baño aparecieron en el siglo XVIII, y eran muy diferentes de lo que sabemos hoy. Eran vestidos llenos de tela, con pantalones y una especie de gorra. A principios del siglo XX desaparecieron, siendo reemplazados por trajes de baño de punto. El bikini que todos conocemos apareció hasta 1946. Los trajes de baño aparecieron en el siglo XIX, siguieron al principio el mismo diseño que los de calle en lo que se refiere a las señoras, era un atuendo complicado. El primer bañador de mujer se trataba de un vestido de baño de franela, de corpiño ajustado y cuello alto. Las mangas hasta el codo y la faldilla hasta las rodillas, que no se veían, ya que debajo se ponían pantalones bombachos, medias negras e incluso zapatillas de lona. Aquel traje no tenía atractivo ni era práctico, difería poco de la antigua costumbre de meterse vestidos en el agua. Ante situación tan descabellada hubo protestas por parte de los más sensatos, pero todo se estrellaba contra la férrea moral de la época. La autoridad política, la férrea y excesiva actitud moralista de muchos, encendió la polémica que no tardó en saltar de la vida social a la prensa, que se hacía eco de un hecho. La gente clamaba por un traje de baño que no resultara un incordio. Así fue como se creó un traje de baño más acorde con su finalidad, aunque distante de lo que entendemos por bañador. En cuanto al bañador moderno, tardó en dar señales de vida. Lo hizo en vísperas de la Primera Guerra Mundial, en que se puso de moda el bañador ceñido de una sola pieza. Tenía mangas, estaba provisto de falda y llegaba hasta las rodillas. La prenda fue posible gracias a los experimentos textiles del danés Carl Hansen, apellido que luego se convirtió en sinónimo de bañador elástico. Este bañador dio lugar en 1930 al famoso dos piezas, bañador sin espalda, con tirantes muy delgados. Y así es como hoy en día podemos ver distintos tipos de bikini y bañadores modernos muy diferentes a la de esa época, y hasta el día de hoy el traje de baño femenino sigue evolucionando con el transcurso del tiempo. Número 2. Pantalla táctil. La historia de la primera pantalla táctil ha sido descrita en una exposición de MRATS, la Malvern Radar and Technology History Society. Se trata de uno de los centros más importantes de Reino Unido, y allí se realizaron importantes contribuciones al desarrollo del radar. Menos conocido es que también allí surgió la idea de implementar una interfaz táctil para controlar las computadoras. Eric Arthur Johnson publicaba en octubre de 1965 su investigación en la Institución de Ingenieros Eléctricos, donde describía su trabajo de la siguiente manera: un novedoso dispositivo de entrada/salida para sistemas informáticos con cables, sensible al tacto de un dedo, junto a un tubo de rayos catódicos en el que la computadora puede escribir información. Este dispositivo, la pantalla táctil, proporciona un acoplamiento muy eficiente entre el hombre y la máquina. Utilizando alambres de cobre a través de una computadora, E. Johnson desarrolló los circuitos necesarios para poder detectar cuando eran tocados. Su prototipo se basaba en la sencilla idea de en función del circuito tocado, la máquina tomaba una decisión u otra. 2 años más tarde, en 1967, Johnson publicó un segundo artículo sobre el tema, más extenso y completo. En esta ocasión describió cómo funcionaba la tecnología de pantalla táctil a través de diagramas y fotos, anticipando también que este sistema podía ser utilizado para ingresar caracteres como si fuera un teclado. Johnson se considera el inventor de las pantallas capacitivas, donde tenemos una parte conductora como el dedo humano, que es utilizado para interactuar con la máquina. La idea inicial únicamente contemplaba un toque al mismo tiempo y era binaria, es decir, no registraba la presión. En 1969, la Oficina de Patentes estadounidense le otorgaba la patente de la pantalla táctil. Si bien, no fue hasta la década de los 90 cuando los controladores aéreos británicos empezaron a aplicar la tecnología que uno de los suyos había inventado. Número 3. Camuflaje. A finales del siglo XIX, el ejército usó el primer camuflaje militar durante la Primera Guerra Mundial. Este tipo de camuflaje ocultaba no solo a las personas, sino también a los barcos y los medios de transporte. Durante la Primera Guerra Mundial se probaron varias técnicas de camuflaje bélico.
Una de ellas era el cubismo, utilizado por los británicos y los estadounidenses para proteger los barcos de la amenaza de los nuevos submarinos alemanes U-Boot. Los aliados, al encontrarse desmoralizados y sin defensas efectivas, utilizaron los exploradores aéreos y la fotografía. Los franceses fueron los pioneros al contratar a artistas para idear métodos que disminuyeran la percepción de sus tropas, así como de elementos y equipos de destrucción. La mayoría de los intentos fracasaron, pero se siguió perfeccionando. Número 4. Dispositivos de almacenamiento de datos. Los discos duros modernos son capaces de almacenar varios terabytes de información y millones de archivos. Sin embargo, los primeros dispositivos de almacenamiento de datos fueron tipos de cintas magnéticas y tarjetas perforadas. Conocemos las versiones populares, los disquetes, que almacenaron algunas fotos y documentos. En 1932 Gustav Tauschek crea la memoria de tambor. El tambor magnético, llamado memoria de tambor, es un dispositivo de almacenamiento de datos. Fue una de las primeras memorias de computadora. Inventada en 1932 por Gustav Tauschek, en Austria, fue extensamente usada en los años 1950 y 1960. Para varias computadoras, un tambor constituía la memoria principal de trabajo, siendo los datos y programas cargados sobre el tambor, usando medios de almacenamiento tales como cintas perforadas de papel o tarjetas perforadas. Número 5. Plancha. Las primeras planchas aparecieron en la antigua Grecia, siendo una especie de barra caliente capaz de estirar la ropa. El objeto que conocemos como planchas apareció en Europa en el siglo XVIII. Trabajaban con carbón y pesaban unos 5 o 6 kilogramos. Las ropas libres de arrugas han sido un símbolo de refinamiento, pulcritud y categoría social durante 2400 años como mínimo, si bien nunca fue fácil conseguir el efecto deseado. Todas las planchas primitivas empleaban la presión. Solo algunas utilizaban el calor para eliminar arrugas o formar pliegues en las prendas recién lavadas. En el siglo IV a.C., los griegos usaban una barra de hierro cilíndrica calentada, similar a un rodillo de amasar, que se pasaba sobre las ropas de lino para marcar los pliegues. 2 siglos más tarde, los romanos ya planchaban y plisaban con un mazo plano, metálico, que literalmente martilleaba las arrugas. Con estos dispositivos, el planchado era algo más que una tarea prolongada y tediosa. Era un trabajo de esclavos que hacían los esclavos. Número 6. Hojas de afeitar. Seguramente, pensarás que el hombre de la prehistoria tenía otras cosas de las que ocuparse en lugar de afeitarse la barba, pero, en realidad, ellos también tenían sus métodos. Gracias a pinturas rupestres encontradas en Ucrania, se sabe que los hombres de la era del hielo utilizaban piedras y conchas para cortarse o arrancarse el pelo de la barba. Más adelante, desarrollaron herramientas que también les servían para afeitarse, como láminas de obsidiana o cuchillos de sílex, que podrían considerarse precursores de las navajas de afeitar. Las grandes civilizaciones también se preocuparon de las barbas. Para los egipcios, la higiene personal era de gran importancia, y utilizaron piedras pómez e incluso cuchillas de oro. Además, fueron los primeros en inventar productos para el afeitado, ya que usaban ungüentos hechos con cera de abejas, cal viva, azúcar o almidón. De hecho, se piensa que las primeras barberías nacieron también en el antiguo Egipto. El primer barbero conocido fue Merimaat, que afeitaba las cabezas y los cuerpos de los sacerdotes de Amón. En Roma y Grecia también utilizaron herramientas parecidas a las cuchillas para afeitarse. Las barbas podían ser inconvenientes en combates y luchas, porque el enemigo podía agarrárselas, por lo que afeitarse se convirtió en una rutina muy común y casi de vida o muerte. De hecho, se cree que Alejandro Magno obligaba a sus hombres a afeitarse para que no les causara problemas en las batallas. Los verdaderos avances en la historia del afeitado se produjeron ya en el siglo XVII. La primera navaja de afeitar como tal se inventó en 1680 en Sheffield, Inglaterra. Era de acero, tenía mango e incluso empezó a exportarse hasta el Golfo de Finlandia. El primer fabricante conocido de navajas de afeitar tal y como las conocemos hoy fue Benjamin Huntsman. En 1740, fabricaba y comerciaba con navajas de afeitar con mangos decorados siguiendo su propio proceso, que poco después fue adoptado por los franceses, donde estos instrumentos se popularizaron rápidamente. Número 7. Carritos de bebé. El primer cochecito fue construido en 1733 por William Kent, un arquitecto famoso de la época, para los hijos del duque de Devonshire. Este cochecito fue creado para ser tirado por un pony o una cabra. Los cochecitos de niños se hicieron populares en el Reino Unido a partir de 1840.
Incluso está documentado que la reina Victoria adquirió 3 coches de bebé de la Hitchens Baby Store. Ya en 1889 fue diseñado el primer cochecito predecesor a los sistemas polivalentes actuales. Este consistía de una cuna grande que se podía poner de tal manera que el bebé mirase hacia la persona que lo empujaba o hacia el frente. Sin embargo, recién desde 1920 se hicieron los cochecitos accesibles para las familias de clase media. En esta época también mejoró la seguridad. La suspensión fue agregada, frenos, ruedas más grandes y estables y un chasis más pesado. En los años 70, sin embargo, la tendencia volvió hacia una versión más básica, no completamente suspendida y con un cuerpo desmontable. Número 8. Ordenador portátil. La primera computadora portátil fue la Epson HX-20 desarrollada en 1981. Demostró sus grandes beneficios para el trabajo de científicos, militares, empresarios, y otros profesionales, que vieron la ventaja de poder llevar con ellos su computadora con toda la información que necesitaban de un lugar a otro. La Osborne 1 salió al mercado comercial en abril de 1981. Tuvo éxito para el comercio mayorista con el formato actual, aunque entonces eran sumamente limitadas, incluso para la tecnología de la época. En 1985 el Departamento I y de DECME desarrolló Microtor I, un computador portátil basado en la PU 6502. Fue el primero en incorporar un módem acústico, display de cristal líquido e impresora térmica. El desarrollo fue lanzado en la Feria Internacional de Santiago FISA de ese año. En 1995, con la llegada de Windows 95, la venta de las portátiles se incrementó notablemente. En la actualidad rebasa las ventas de los equipos de escritorio. En el tercer trimestre de 2008, las ventas de los portátiles superaron por primera vez las de los equipos de escritorio, según la firma de investigación y Supplicor. Hasta hoy en día los ordenadores portátiles siguen evolucionando con grandes beneficios, y con el transcurso del tiempo seguirán evolucionando como lo hicieron desde sus comienzos, hasta llegar a ser mucho mejores. Número 9. Procedimientos estéticos. Hoy en día es habitual encontrar personas que se hayan sometido a algún tipo de cirugía plástica. Abdominoplastia, implantes de senos, lifting facial, trabajos de nariz y cejas, son parte integrante de la obsesión recurrente de permanecer joven. Pero volvamos a principios del siglo XX, aunque el deseo de la eterna juventud y la belleza perdurable ya eran una constante, ciertamente, tomaba formas muy diferentes. Durante las décadas de 1900 a 1920, la gente seguía estando fuertemente influida por las creencias de la sociedad victoriana que simplemente dictaba que el deber de una mujer era ser hermosa. No era una elección, era una forma de vida, de tal manera que se desarrolló toda una industria de herramientas, dispositivos y máquinas diseñadas para ayudarle a mantenerse al nivel de las expectativas creadas por esa sociedad. Fueron esos tratamientos de belleza que se vendían continuamente, los que impulsaron la nueva generación de consumidores de principios del siglo XX, y mientras en nuestros días las mujeres pueden utilizar exfoliantes faciales, parches de pepino en los ojos e inyecciones ocasionales de Botox, sus predecesoras tuvieron que soportar todo tipo de extravagantes dispositivos con el único objetivo de ajustarse a los superficiales y transitorios caprichos de sus parejas masculinas. Es una mirada peculiar a nuestro pasado y nuestra permanente obsesión con la perfección. Los procedimientos estéticos del siglo pasado parecían una especie de tortura, pero afortunadamente, estas máquinas locas están en el pasado. Hoy en día, algunos procedimientos incluso se pueden realizar en casa. Con el paso del tiempo los procedimientos estéticos siguen evolucionando para bien y para mal, ya que algunas personas se obsesionan demasiado con su apariencia y llegan a quedar deformadas o hasta incluso causarles la muerte. Número 10. Perros. Después de muchos siglos de cría, los perros han cambiado mucho. Por ejemplo, el pastor alemán pesaba casi 15 kilogramos menos y se lo consideraba un perro de tamaño mediano. Debido a los cambios que les ocurren a los perros con el tiempo, desafortunadamente muchos tienen un problema de salud. Las nuevas razas de pastor alemán, por ejemplo, tienen varios problemas de cadera. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX, cuando en Alemania se inició un programa de crianza para guarda y protección de los rebaños de carneros en contra de los lobos. El capitán de caballería del ejército alemán, Maximilian von Stepanitz, es considerado el padre de la raza.
Más tarde, tras la aparición de la Asociación de Amigos del Pastor Alemán en 1899, se inició una selección de ejemplares cuyos cruces mejoraron tanto el aspecto psíquico como físico del animal. El primer ejemplar inscrito Orand von Grafrath fue un animal vigoroso, de firme carácter, pelaje grisáceo y aspecto lobuno que demostró ser un semental con los rasgos que von Stepanitz buscaba. En el primer encuentro se transmitieron esos rasgos deseables a los perros sucesores, y se reforzaron con las normas cuidadosas de cruce selectivo entre miembros del mismo linaje de este primer criador, una práctica que buscaba destacar y potenciar las características deseables por medio de una determinada gestión genética. Von Stepanitz buscó de forma primordial el aspecto práctico y de trabajo de la raza. Desde el principio, la forma en el pastor alemán no debería desviarle de su funcionalidad zootécnica. Von Stepanitz previó una primera amenaza a la validez de la raza como animal de trabajo cuando la sociedad humana se transformó de una base principalmente agrícola y ganadera a una economía industrializada. En una primera fase, persuadió al gobierno alemán para que aceptara a la raza en trabajos de policía. Este fue el principio de la asociación de la raza con las fuerzas de la ley y con la utilización militar. Pronto las cualidades de inteligencia, fiabilidad y resistencia del animal, los aspectos principales de su carácter y su existencia en la historia, le garantizaron su utilización en muchos papeles importantes, siendo uno de esos papeles más nobles como perro guía para los ciegos. Esta raza fue utilizada como perro rastreador durante la Segunda Guerra Mundial por el ejército alemán y policías. De hecho, los servicios prestados durante las dos guerras mundiales le otorgaron un respeto y admiración a nivel mundial. Generalidades de esta raza de perros: pastor de vacas y ovejas con infatigable trote y gran inteligencia. Ha sobresalido en numerosos trabajos útiles al hombre, tales como guardián, perro guía, policía, perro de ataque, detector de drogas. Es un animal vigoroso, ágil, bien musculado y despierto. Sus proporciones físicas deben guardar relación no solo en su apariencia, sino también habrá que fijarse en su temperamento. Suele ser un perro bien equilibrado, con un desarrollo armonioso de los miembros anteriores y posteriores. Un buen ejemplar agrada a primera vista. También es muy fuerte. A veces puede ser agresivo y un poco dominante, dependiendo de la forma en la que se educa. Por todo ello es un perro dedicado al trabajo. Y así es como cambio y evolucionó esta increíble raza de perros pastor alemán. Han pasado los años y esta raza de perros ha cambiado en muchos aspectos, no solo de apariencia, fuerza y peso, sino que también sus labores. Empezaron siendo perros solamente de pastoreo y trabajos de campo, y terminaron haciendo muchas más labores. Hasta hoy en día sigue siendo por mucho la mejor raza de perros por su inteligencia y capacidad. Y hasta aquí llega a su fin el video. Esto fueron 10 cosas que has visto y han cambiado bastante con el tiempo. Si te gustó el video, dale un me gusta y comparte, para que la gente que le gusta la historia sepa de estos interesantes temas de nuestra historia. Un saludos y gracias por ver.